Bien, mis amados, vamos a entrar en materia. Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Y vamos a alistarnos con la mejor actitud, ya dejando todo sueño, toda pereza, todo cansancio. Ya tuvimos el tiempo para descansar, el tiempo para estar ahí como arrullados en nuestra cama. Ahora este es el tiempo de despertarnos y como buenos soldados del Señor Jesucristo, alistarnos para que el Señor hoy hable, para tomar esa palabra tremenda que seguramente Dios también tendrá para nosotros hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados. Vamos a seguir con la enseñanza. Esta es la parte número 3, lo que tiene que ver con la seguridad eterna. Y ayer estábamos hablando en uno de los puntos sobre que la salvación es segura para nosotros debido a la nueva relación que tenemos con Dios. Eso es lo que nos da la certeza, la seguridad. Y tocábamos el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, donde la Biblia dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. En la Nueva Traducción Viviente dice, les dio el derecho de ser hijos suyos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. En la Nueva Traducción Viviente dice, no son el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que son nacidos por medio de Dios. Entonces, nosotros cuando nacemos en lo espiritual, cuando hemos tomado esa decisión de llegar a ser hechos hijos de Dios por el arrepentimiento, por el apartarnos del pecado y por poner nuestra confianza en Dios, estoy simplemente haciendo un pequeño repaso, nos hacemos parte de la familia de Dios. Y así como nosotros, decíamos ayer, así como nosotros tenemos una familia, digamos, física en esta tierra, y que nosotros hemos nacido de un padre físico, y que a pesar que nosotros no nos relacionemos con él, que posiblemente ya haya partido de esta tierra, o que posiblemente la relación con él no sea la mejor, que posiblemente te trasladaste de ciudad, o te trasladaste de país o algo, y por abandonar a su papá, por estar alejado de él, por más que estés lejos, por más que estés apartado, por más que no lo quieras, que lo repudies, por más que te hayas cambiado el nombre y el apellido, él siempre seguirá siendo el padre tuyo por el resto de tu vida, en la parte física. De la misma manera sucede en la parte espiritual. Eso ocurrió cuando nosotros nacimos de nuevo. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, dice la Escritura que fuimos engendrados en el Espíritu y que nuestro Padre a partir de ese momento nos ha tomado en sus manos, y ya lo estuvimos estudiando, que lo que ha sido entregado en las manos de Dios, absolutamente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esta es una relación que es eterna. Quizás la relación con nuestros padres llega un momento cuando él o nosotros partimos, ahí digamos que se rompe ese vínculo, a diferencia de lo espiritual. Y noten que las cosas espirituales siempre son eternas. También sucede eso con nuestra relación con nuestro amado Dios. Esto va a ser eterno, va a trascender. Aun cuando nosotros muramos, aunque hayamos muerto, no podemos evitar que hayamos nacido de nuevo y siempre estaremos con él. Ese nacimiento espiritual que se dio en nuestra vida nos permite tener la certeza y la seguridad que absolutamente nadie nos arrebatará de las manos de Dios. Y es que es, digamos, de forma natural entender que la salvación fue por gracia, no fue por obras, es un regalo que Dios nos dio. Y entonces alguno no puede pretender diciendo, sí, yo tengo la salvación, pero yo sé que si peco pierdo la salvación. Escúcheme, no podrá ser más fuerte el pecado que nosotros cometamos, un pecado que nosotros cometamos no podrá ser más fuerte que la salvación que Dios nos ha dado, porque entonces tendríamos que cuestionar y decir, entonces ¿qué tan fuerte es la salvación? Porque si la salvación es tan endeble que con un solo pecado la perdemos, entonces ¿qué tan fuerte es? Y ese es un concepto que es incorrecto. Lo correcto es que nosotros siempre vamos a tener la salvación, si es que, escúcheme que aquí está la condición, si es que hemos nacido de nuevo. Porque si la persona no ha nacido de nuevo, pues ni siquiera, ¿qué va a cuidar la salvación si ni siquiera la tiene? ¿Qué va a cuidar algo que ni siquiera ha recibido? Estamos hablando para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, que tenemos la certeza y la seguridad de la salvación.
Pasa que si nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, entonces no es que si tú pecaste perdiste la salvación. Y entonces ¿qué pasa? Te arrepientes y otra vez vuelves a obtener la salvación. ¿Y cuántas veces? Y eso no es así. ¿Cuántas veces naciste físicamente? Físicamente nacimos una sola vez. Igual sucede en el ámbito espiritual. Nosotros nacimos espiritualmente una sola vez. Lo que sucede es que en el transcurso, en el trayecto de nuestra vida, mientras Dios nos llama, mientras Él viene por su iglesia, pues vamos a estar fallando muchas veces. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros pecamos, ¿qué tenemos que ir a hacer allá? En ese momento nosotros aplicamos lo que dice la palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y recuerde que la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Pero hay personas que de pronto creen, o hay denominaciones que de pronto le infunden a los miembros que si usted pecó entonces perdió la salvación, y entonces ¿qué hago, pastor, otra vez para recuperar la salvación? No, tiene que volver a arrancar el proceso, tiene que volver a nacer de nuevo, y entonces si mañana vuelve a hacer lo mismo, otra vez arrancar el proceso. No es así, mis amados, no es así. Entonces estos son conceptos que tienen que ser muy claros para nosotros. Ahora, decíamos ayer que en el momento que nosotros recibimos la salvación, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso es un sello que nosotros tenemos, es una marca, es la garantía que Dios está dándonos que nosotros efectivamente vamos a estar con Él. Como cuando tú vas a comprar una propiedad, cuando tú vas a hacer un negocio y entonces pisas ese negocio, decimos nosotros, o da una garantía o da unas arras para cerrar el negocio y decir, ese carro lo quiero, esa casa lo quiero, tal cosa lo quiero, y entonces das el dinero y es una garantía de que eso ya va a ser tuyo. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios, lo mismo sucede en la parte espiritual. Ese sello que el Señor nos dio, donde es un inicio de esa redención que ha sido adquirida por el Señor. Recuerda que estuvimos hablando que el Señor ha comprado su pueblo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que aquella persona que dice yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, es un concepto muy erróneo, porque en el momento que nosotros nacemos de nuevo, nosotros no le pertenecemos absolutamente a nadie, ni a nosotros mismos, sino solamente a Jesús, solamente a Dios, porque Él nos compró. Nosotros somos de la propiedad de Él. Y si somos de la propiedad de Él, ¿no creen ustedes que Él está esperando que nosotros le sirvamos a Él? Nosotros seamos verdaderamente esas personas que decimos, Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieras porque yo te pertenezco a ti. Entonces, ese tipo de conceptos, cuando uno va entendiendo, y cuando decíamos en días anteriores, cuando uno va comenzando a encontrar esas piezas del rompecabezas que nos faltaban en la vida, entonces uno comienza a encajar las cosas y uno dice, bueno, esto ya va teniendo forma, esto ya va teniendo un norte mucho más claro, y no fueron tantos conceptos religiosos y tanto misticismo y tantas cargas impositivas que colocaron en nuestra vida, sino que verdaderamente la vida cristiana, cuando uno lo mira y cuando uno ve el ministerio del Señor Jesucristo, Él dio un mensaje muy sencillo, un mensaje muy claro, tomando de la cotidianidad, tomando de lo que estaba alrededor para enseñar. Es decir, que el evangelio es algo práctico. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos complicado. Lo que pasa es que se vuelve complicado cuando nosotros queremos agradarle a Dios, pero a su vez, por otro lado, queremos agradarle al mundo. Entonces, cuando estamos en esa dicotomía de querer agradarle al mundo y querer agradarle a Dios, pues ahí nos enredamos, ahí nos confundimos y comenzamos a tener descalabros en nuestra vida. Pero cuando uno se define y uno dice, no, yo verdaderamente le quiero servir a Dios porque Él fue el que me compró y yo le pertenezco a Él, entonces ya las cosas van cambiando, porque sencillamente uno obedece la palabra de Dios y en la medida que uno va obedeciendo, uno va viendo los resultados, que es lo que Dios promete. Y esa es la gran promesa que el Señor dejó en Mateo 6:33, de buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia, es decir, lo correcto, lo que Dios ha establecido, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, entrando ya en materia, decíamos que fuimos sellados y que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando se va el Espíritu Santo de la vida de una persona, nunca, de un cristiano nunca se va el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros hasta que partamos de esta tierra. Ahí ha cumplido su ministerio. Hasta ahí ha trabajado el Espíritu Santo, pero siempre va a estar con nosotros. Lo que sí decíamos ayer es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, lo que sucede es que el Espíritu Santo se contrista y no tenemos que contristar al Espíritu Santo con nuestra forma de vivir. La seguridad eterna, entonces, decíamos ayer que no nos da la licencia entonces para pecar. Una vez que tenemos la certeza de la salvación, de la seguridad eterna, de que somos salvos, que no vamos a perder la salvación, eso no implica que nosotros tengamos una licencia para pecar. Esta doctrina de la seguridad eterna se ha tornado un poco, digamos,
controversial, un poco difícil en nuestros tiempos, precisamente por esa mentalidad que muchas personas, primero porque son falsos convertidos y creen que son cristianos, entonces estos falsos convertidos tienen pensamientos como estos, que como ya soy salvo, como ya no pierdo mi salvación, entonces ahora sí puedo disfrutar del pecado porque ningún pecado entonces me va a condenar y entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y puedo pecar y puedo seguir practicando el pecado. Y entonces hay una complicación bien delicada, porque cuando se confronta a esas personas, cuando se increpan a estas personas, dicen no, yo no pierdo la salvación porque ya Dios dice que la salvación es eterna. Lo que sí quizás pierda son galardones. Entonces pues no me interesa perder los galardones con tal de tener un momento de placer. Y esto es una situación muy difícil que decíamos ayer, porque ellos con ese pensamiento, con esa mentalidad, primero que no se han convertido al Señor. No se han convertido al Señor, aunque ellos creen que son convertidos. Las personas no le pueden preguntar a uno, no me pueden preguntar, pastor, ¿usted qué dice? ¿Será que yo soy un convertido de verdad? Y yo tengo que decirles, yo no puedo decir eso porque las apariencias engañan y puedo tener una buena apariencia de un cristiano, pero realmente no ser un cristiano. El Espíritu Santo es el que da testimonio de eso y lo vamos a estudiar en esta mañana. Entonces vamos a entrar en materia. Ayer terminábamos hablando de la vida de Judas, ¿se recuerdan? Judas fue un prototipo de un cristiano entre comillas, que era un hipócrita, o sea, que estuvo con el Señor Jesucristo, hizo parte del ministerio, que hizo milagros, que estuvimos viéndolo ayer, que era un hombre aparentemente muy piadoso, un hombre, y los discípulos seguramente decían, no, este Judas es algo especial, porque si el Señor le encomendó la finanza, si el Señor le encomendó para que él manejara la bolsa de los ingresos del ministerio del Señor Jesucristo, es porque seguramente él tiene algo especial, y era una persona altamente de confianza, decíamos ayer, en el ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, su corazón no se había convertido. Y esto nos indica muchas veces, mis amados, que no todas las personas que uno vea que están como a un nivel y que son muy espirituales y que son muy piadosos y que participan y que están involucrados, esto no es una señal que esa persona realmente sea un convertido. No nos dejemos engañar, mis amados. A veces nos dejamos apantallar por diferentes ministerios, diferentes ministros, diferentes cosas, porque wow, cómo lo utiliza Dios, mire cómo hace milagros, mire Dios cómo usa a ese hombre, cómo usa a esa mujer. Pero escúcheme, no necesariamente porque hagan actos, porque hagan hechos, porque hagan evidencias espirituales, quiere decir que se hayan convertido al Señor. Y recuerden siempre el pasaje de Mateo capítulo 7, versos 21 y 22, donde muchos en aquel día, y esa es les decía ayer, es algo que a mí me preocupa, me afana, porque van a ser muchos que van a ser engañados, mis amados. Y yo quiero que por favor tengamos mucho cuidado en eso, porque alguno puede decir, yo siento que he nacido de nuevo. Es que aquí no se trata de sentir, mis amados. Se trata de tener una vida conforme a la palabra de Dios, tener la certeza en ese sentido. Bien, vamos entonces a entrar, a seguir avanzando en este tema que es bien importante, y entienda que cristianos carnales no existen, ese concepto no existe, aunque uno lo escucha muchas veces, no, lo que pasa es que él es un cristiano carnal. Escúcheme, parta de esta base, si tú debes tener a esta altura ya muy claro lo que son las verdaderas y las falsas conversiones, y entienda, por favor, entienda esto, que el que practica el pecado y disfruta en el pecado no tiene la salvación. Eso lo dice la Biblia, y abran sus Biblias por favor en el primer libro de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9, Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9, dice la Escritura que el que practica el pecado, y es que está la palabra clave aquí en todo esto, es la práctica del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y sigue y agrega algo bien importante aquí. Dice, todo, escúcheme, todas las personas, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, una característica de un verdadero hijo de Dios es que no practica el pecado. ¿Por qué? Y aquí da la razón. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto siempre tenemos que irlo hilando con lo que ya hemos aprendido, y es el contexto general de todo esto, donde la Biblia dice que el árbol bueno siempre dará buenos frutos, y que el árbol malo siempre dará malos frutos. Por eso es que el árbol bueno no puede, o sea, su simiente no puede
no puede dar mal fruto. Lo mismo sucede con el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo. No puede practicar el pecado. Razón por la cual si alguien practica el pecado, de una vez, yo les decía, de tajo uno tiene que decir que no es un hijo de Dios, si está practicando el pecado. Y siempre hacer la diferencia, mis amados, para que no nos confundamos en esto. Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es haber pecado de una manera eventual. Son dos cosas que son diferentes. Nosotros estamos en el grupo de personas que eventualmente podríamos, por nuestra naturaleza, que es como una inercia que nos arrastra a pecar, a nuestro carácter y tantas cosas que están en nosotros, pero no, eso no quiere decir que en un momento eventual nosotros, porque pasa una circunstancia, porque tú y yo tenemos carácter y porque tú y yo tenemos circunstancias y porque hay cosas que nos molestan, nos incomodan y que nosotros reaccionemos de cierta manera en momentos específicos, por acciones específicas, no quiere decir que porque actuemos de esa manera entonces ya decimos, no es un hijo de Dios, y que alguien venga a decirle, no, usted no es un hijo de Dios porque tal cosa, mire cómo se comporta. No, esas son cosas eventuales y hay que mirar por qué razón se dio ese tipo de cosas. Pero ya que todos los días esté en lo mismo, bueno, ya hay que entrar a revisar eso, porque dice el que practica el pecado. Y es lo mismo que agrega más adelante en el capítulo 5, en el verso 18, dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos, es decir, eso se puede saber, dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, Dios nos guarda, Dios nos preserva, Dios nos cuida. El que ha aceptado a Jesús, mira, aquí hay una parte que es bien interesante y aquí vamos a quitar otro concepto donde muchos estamos de pronto o fuimos enseñados en esa parte, y cuando tenemos las cosas a medias, entonces podemos cometer muchos errores. El que acepta a Jesús como Salvador, pero no quiere someterse a Él como su Señor, no tiene la salvación porque no se ha arrepentido. Escúchenme, el gran grueso, el gran número grande de personas que se dicen que son cristianas, tienen a Jesús como Salvador. Y ojo, porque aquí podríamos nosotros también entrar, porque la línea es supremamente delgadita y podríamos pasar al otro lado. Muchas personas han recibido a Jesús, tienen a Jesús como Salvador, y eso gusta. Eso gusta. El falso convertido es alguien que cree en vano, porque creyó sin arrepentirse. Escúcheme, creyó sin arrepentirse. Creyó porque lo invitaron a una reunión, creyó porque estuvo en una iglesia, creyó porque hizo una oración, pero no se ha arrepentido como tal. Y ahí pueden haber personas, no sé si quizás en la sala en esta mañana hayan personas que crean en el Señor Jesucristo, pero que hayan creído en vano, que tengan al Señor Jesucristo simplemente como su Salvador, porque lo ven como aquel que es como el paracaídas que los salva de la muerte, que los salva de la ira de Dios, que los salva de la condenación eterna. Entonces, una cosa es tener a Jesucristo como Salvador y otra cosa es tenerlo como Señor. Recuerden siempre las lecciones sobre las falsas y las verdaderas conversiones. Aquel que cree por algún tiempo, pero luego el mundo lo envuelve y él vuelve al pecado, se deja arrastrar en el pecado nuevamente. Recuerda lo que dice 2 de Pedro 2:22, que es como el perro que vuelve al vómito, el perro que ve al vómito. ¿Y por qué va al vómito? ¿Por qué vuelve al vómito? ¿Por qué se deleita con el vómito? ¿Por qué le gusta el vómito al perro? Simplemente porque así es su naturaleza. Así fue creado y él es, en su naturaleza, para él es muy normal y él lo disfruta. Entonces lo mismo sucede con el inconverso. Cuando el inconverso le gusta el pecado y lo disfruta, ¿por qué le gusta y por qué disfruta el pecado? Simplemente porque su naturaleza es una naturaleza de inconverso, ¿sí? Y entonces es natural, es normal, es de sentido común. Si él, su naturaleza es de un inconverso, pues él le va a gustar el pecado y se deleita, disfruta el pecado. Sin embargo, cuando alguien realmente se convierte a Cristo, esa persona recibe una nueva naturaleza. Ahora recibe la naturaleza divina, que es lo que la Biblia habla de que es un nuevo hombre. Escuche, un nuevo hombre. Ahora la persona nace de nuevo en Cristo, entonces ya no actúa, porque ya cambió su naturaleza, ya no tiene la misma naturaleza de inconverso, la misma naturaleza pecaminosa. En otras palabras, ya no tiene la naturaleza, perdóneme, pero es lo que dice la Biblia, esa naturaleza de perro,
que disfruta con el vómito de su pecado, sino que ahora tiene una nueva naturaleza, y como tiene una nueva naturaleza, ahora él tiene unos nuevos deseos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Que es la enseñanza que dio el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si cambió su naturaleza, ahora tiene la naturaleza espiritual, nueva criatura es. Y por ende, si es una nueva criatura, entonces sus deseos, sus pensamientos, digamos sus propósitos de vida, ahora su norte es diferente, porque ahora es una nueva criatura. Sus emociones, sus motivaciones de actuar ahora son diferentes, porque dice que las cosas viejas pasaron, es decir, ese pensamiento, ese deseo de querer pecar, eso ya pasó, y dice que ahora todas son hechas nuevas, que es lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7, verso 22, donde dice que según el hombre interior, dice la Biblia, me deleito en la ley de Dios. Esa persona, ese nuevo nacido, una característica es que se deleita con las cosas de Dios. Antes nos deleitábamos con el pecado, ¿recuerdan? Antes nos gustaba el pecado, antes disfrutábamos el pecado. Ahora, como nuestra vida es diferente, una de las características, o sea, eso cada quien lo comienza a ver. Cada quien lo comienza a evidenciar, cada quien lo comienza a sentir, cada quien se da cuenta de cómo su vida está cambiando. Esta persona ahora quiere deleitarse, según lo que dice la Biblia en Romanos 7:22, se quiere deleitar en la ley de Dios, en escuchar la palabra de Dios, en asistir a reuniones como estas, en escudriñar la escritura, en vivir la palabra de Dios. Para él es un deleite, y a él no le interesa que los demás lo califiquen, le pongan apodos y lo demás. No, a él no le interesa eso. A él lo que le interesa verdaderamente es deleitarse y obedecer la ley de la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice. Y esto es bien interesante, porque 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, que lo hemos estudiado ya muchas veces, dice que el Señor conoce a los que son suyos. Claro, ¿cómo no los va a conocer si Él está viendo la actitud de cada quien? ¿Cómo los va a conocer si Él conoce lo más interior del corazón de cada quien? ¿Cómo los va a conocer si antes de que salga una palabra, el Señor sabe qué es lo que vamos a decir? Entonces el Señor sabe, mis amados. En esta sala, por ejemplo, el Señor exactamente sabe quiénes son de Él. Y yo lo que espero es que todos podamos ser de Él, pero no porque levantemos la mano porque digamos yo, no, sino porque verdaderamente Dios, cuando vea una sala como esta, y yo sé que es más o menos lo que Dios, obviamente mucho más amplio, cuando Dios mira, nos ve a todos y Él sabe exactamente y cuando el Señor venga, viene por su iglesia, viene por aquellos que verdaderamente le aceptaron y están viviendo esa vida cristiana, y porque Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos falsificar cosas, nosotros podemos fingir cosas, pero Dios no, a Dios nadie se le pasa. El filtro de Dios es perfecto y nadie puede burlarse del Señor. Él no puede ser burlado. Entonces, por eso, una de las cosas y características es que, según lo que dice 2 Timoteo 19, que aquel que es de Dios dice que se tiene que apartar de toda iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Uno de los ejemplos que estuvimos estudiando fue el caso de Demas. Demas es el prototipo del, entre comillas, creyente que vuelve al mundo y que vuelve al pecado. Y no solamente eso, sino que va a practicarlo y va a disfrutar de ese pecado. Eso fue lo que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, hablándole sobre este hombre para advertirle cosas como esas. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, le está diciendo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y aquí la palabra clave es amar el mundo. Amar el mundo. No quiere decir, porque aquí también siempre nos gusta colocar la balanza, no quiere decir que entonces no tengamos ninguna relación con el mundo. No, mis amados, estamos en el mundo y mientras Dios tenga a bien dejarnos en este mundo, ahí vamos a estar, porque muchas personas se van al otro lado. Bueno, entonces no me relaciono con nadie en el mundo, a todos los miro allá como a metro, no quiero, porque no me quiero contaminar. No, igual, no estamos en un mundo y tenemos que trabajar, tenemos que relacionarnos con una persona, con la otra, tenemos que ir al banco, tenemos que pagar, subimos a la buseta y nos relacionamos con gente del mundo. Pero es que aquí el tema, la Biblia nos está diciendo, no toques nada del mundo, no veas nada del mundo. No, dice que no ames al mundo, ames al mundo. Este Demas que está mostrando la Biblia, al volver al mundo y al volver al pecado, simplemente lo que estaba haciendo era revelando lo que verdaderamente había en su corazón.
Cuando una persona que durante algún tiempo, recuerde esos falsos convertidos que durante algún tiempo han creído y luego nada, son aquellas personas que por sus hechos, por sus evidencias, revelan verdaderamente lo que hay en el corazón. Y es lo que siempre hemos venido diciendo en estas últimas reuniones, que cuando tú veas una persona que era un miembro de una congregación, un líder de una congregación, una persona que servía en una congregación y que ahora está en el mundo, simplemente lo que está haciendo es revelando lo que verdaderamente había en su corazón. No es que esa persona haya perdido la salvación, no la pierde. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no la pudo haber perdido? Porque nunca la recibió. Entonces uno no va a perder algo que no ha recibido. Él nunca ha sido salvo. Él fingía, tipo Judas, que fingían, pero que realmente no era. Entonces esa persona revela que todavía no se ha convertido al Señor. Y si no se ha convertido al Señor, entonces es enemigo de Dios. Porque es lo que la Biblia dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por eso Santiago en el capítulo 4, verso 4, dejó este pasaje que es muy diciente, es muy claro para que nosotros podamos entenderlo. Y habla de almas adúlteras o almas adúlteras. Adúltero es el que está con uno y está con el otro. Ese es el adúltero. Y aquí está hablando de almas adúlteras, almas que están en las cosas de Dios aparentemente, pero que también están con el mundo. O sea, aman las cosas de Dios, les gusta, se sienten bien, pero también se sienten bien y aman las cosas del mundo. Y Dios a ese tipo de personas los considera como almas adúlteras. Y lo dice de esta manera: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, de manera pues, el enemigo de Dios es una persona que necesita la salvación, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita poner su fe en el Señor Jesucristo y necesita nacer de nuevo. Esta persona está en serios problemas, está en serias dificultades. Romanos capítulo 8, versículos 8 al 10 del capítulo 5 mejor, dice lo siguiente, es un pasaje que es muy conocido. Romanos capítulo 5 versos 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, mire, esta parte es bien interesante. Si antes, cuando nosotros estábamos en pecados, estábamos inmersos en el pecado, estábamos viviendo en el pecado, Dios extendió su amor. Si aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos antes, en la vida anterior, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes, cuando nosotros no asistíamos a ninguna iglesia, no leíamos la Biblia, no nos reuníamos para escuchar la palabra de Dios, cuando antes estábamos metidos en el mundo, en el lodazal del pecado, Dios nos rescató y tuvo misericordia, ¿cuánto más, mis amados, ahora que nosotros estamos caminando en las sendas de Dios, seguramente sí, con defectos y con muchas cosas que aún tenemos, cuánto más el Señor tendrá misericordia de nosotros? Esto para que por favor no te dejes meter en la cabeza ni en tus mismos pensamientos y el enemigo hablando a tus oídos diciendo: usted para qué está en eso, si usted mire lo que hace usted. No, escúcheme, Dios ha extendido su misericordia. Lo que sí tenemos que hacer es afinarnos, lo que sí tenemos que hacer es alinearnos bien a lo que dice la palabra de Dios, y si estamos en los caminos de Dios, pues seamos buenos cristianos, mis amados. Dejemos la mediocridad espiritual, dejemos la mediocridad en el cristianismo. Es que es uno de los problemas que ha matado el pueblo de Dios, porque hay muchos cristianos que son mediocres, y la palabra mediocre es medio creer. O sea, hay cosas que sí creemos de Dios y otras cosas que no creemos de Dios. O sea, creemos que Dios sí nos puede salvar, pero no creemos que Dios nos pueda proveer, por ejemplo. Entonces yo sí creo que Dios me puede salvar, yo sí creo que Dios me puede perdonar los pecados, pero en el momento de que estamos en la prueba, en el momento de que hay una necesidad económica, entonces ya no creemos en Dios, y entonces vamos al prestamista, vamos al gota a gota, vamos a ver quién nos soluciona el problema. Y eso es un cristiano mediocre. O creemos en una cosa o no creemos en todo. Y ese es el gran problema, que cuando nosotros nos metemos con Dios, pues tenemos que jugárnosla toda con Él. Y aquí está diciendo algo muy claro: o sea, sepamos que Dios nos ama y que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar. Todos los cristianos, escuchen bien, todos los cristianos luchamos contra el pecado. Pero también tengo que decirles, a veces perdemos la lucha, a veces caemos en pecado. Hay cristianos que dicen: yo, mejor dicho, ya es que no vuelvo a gritar. Y eso le duró 10, 15 minutos.
A los 15 minutos ya está gritando como antes. Y está en esa lucha. Y no quiere decir que porque gritó otra vez, entonces usted no es un cristiano. No, está en esa lucha, mis amados. Estamos en la lucha. Sin embargo, escúcheme, para el verdadero cristiano no hay placer en pecar. Es decir, ese que grita no se siente bien gritando. No, él se siente mal. Dice, ¿por qué volví a gritar? ¿Por qué volví a levantar la voz? ¿Por qué volví a actuar así? Se siente mal. Él no se deleita con ese pecado. Más bien, el Hijo de Dios, cuando se encuentra, cuando ve que volvió a caer en ese pecado, él siente asco porque es como si hubiera vuelto a comer de su propio vómito. Para seguir con la ilustración de 2 de Pedro 2:22, del perro que se vuelve al vómito. Entonces, él no puede disfrutar el pecado. Aquí hay una diferencia también. El nacido de nuevo, el Hijo de Dios, no disfruta el pecado. En cambio, el otro, el que aparentemente es un hijo de Dios, dice el falso convertido, él sí disfruta el pecado. Más bien, escúcheme, el Hijo de Dios aborrece el pecado, porque él sabe que es una lucha continua, y él espera, él anhela que un día, ya a ver si cuando yo salgo de este cuerpo, porque este cuerpo es el que me hace pecar. Y eran las palabras que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es una lucha constante, mis amados, porque la carne siempre nos va a tender a arrastrar. Entonces, aquí vamos dejando claro que la seguridad eterna no le da a uno licencia para pecar. Que la doctrina de la seguridad eterna que se ha tornado en este tiempo es una doctrina que va llevando las cosas al libertinaje, y ahí hay un problema muy serio. No porque tengamos la seguridad quiere decir que podemos estar en libertinaje y hacer lo que queramos. La doctrina bíblica de la verdadera conversión, uno la entiende muy claro cuando estudia lo que son los falsos y los verdaderos convertidos. Vamos a entrar a un último punto en esta parte, y es que la seguridad eterna no es una licencia para pecar, es el resultado de una verdadera conversión. Escuchen bien esto. La seguridad eterna, entonces, no es una licencia para pecar. Eso tiene que ser muy claro. El hecho de que sea yo cristiano no quiere decir que tengo licencia para pecar. Más bien, es el resultado de una verdadera conversión. El que toma la seguridad eterna, escúcheme lo que les voy a decir, el que toma la seguridad eterna como una excusa para seguir practicando el pecado, ese es un falso convertido, que no se ha arrepentido. Y como no se ha arrepentido, no es salvo. Me gustaron las palabras del famoso Charles Spurgeon, que fue considerado como el príncipe de los predicadores. Y bueno, si tuvo ese adjetivo, ese calificativo, es porque tiene alguna cosa que enseñarnos. Charles Spurgeon, estando con sus estudiantes en la escuela del ministerio que él tenía, les dijo lo siguiente, y creo que estas palabras nos pueden servir a nosotros para entender algo que es bien importante en este punto. Le dijo lo siguiente: si el que profesa conversión claramente distinta y deliberadamente, que sabe que es la voluntad del Señor, sabe cuál es la voluntad de Dios, aquel que dice yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero no quiere atenderla, no consiente sus presunciones, más bien es su deber asegurarse de que no es salvo. Es decir, aquella persona que dice, sí, yo sé que eso no hay que hacerlo, yo sé que eso es pecado, yo sé que eso está mal, pero a pesar que lo sabe, lo sigue haciendo, hay que tener cuidado, porque si esa persona dice algo, pero hace lo contrario, hay que revisar muy bien eso. Entonces Charles Spurgeon le dice a los estudiantes, asegúrese porque él no es salvo. Y sigue diciendo, no supongan que el evangelio sea magnificado o sea glorificado cuando van a los mundanos y les dicen que para ser salvos necesitan aceptar a Cristo como su Salvador, mientras ellos están con sus ídolos y sus corazones están aún enamorados del pecado. Es decir, ¿de qué te sirve irle a decir a los otros, vea, Cristo, en él encuentra la salvación, vea, Cristo le soluciona sus problemas, vea, con Cristo usted encuentra la solución a todo lo que usted está pasando, cuando tú estás enamorado de tus ídolos y estás enamorado de tu pecado? Entonces es muy importante el testimonio y la vida de cada uno. Le sigue diciendo, si yo hago esto, les digo una mentira, pervirtiendo el evangelio, insulto a Cristo y convirtiendo la gracia de Dios en lascivia. Cuando le dice ve y busca a Jesús como su Salvador. Jesús es mucho más que el Salvador.
Jesús no necesariamente o no simplemente o no sencillamente quiere ser nuestro Salvador. Él quiere ser nuestro Señor. Y termina Spurgeon diciéndole a los estudiantes, es interesante observar que los apóstoles predicaban, escuchen por favor esto, predicaban el señorío de Cristo. La palabra Salvador solo se menciona 2 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 5 verso 31 y Hechos capítulo 13 verso 23. Por otra parte, es increíble ver que el título de Señor se menciona 108 veces, la palabra Señor Jesús 14 veces y Señor Jesucristo 5 veces en el mismo libro. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahí está el punto, mis amados. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, además de nuestro Salvador. Sabemos que Él es nuestro Salvador por lo que hizo en la cruz del Calvario, pero Él quiere ser nuestro Señor. Cuando uno ve a Jesús, cuando uno tiene a Jesús como su Señor, entonces uno tiene que entender que uno es un súbdito, que uno es un sirviente de Él, un esclavo de Él, que Él es el Señor y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer, que cuando Dios nos dice algo, nosotros decimos, sí Señor, lo que tú digas, sí Señor, lo que tú digas. Y ahí entonces esto riñe mucho con nuestro orgullo, riñe mucho con nuestra altivez y nuestra autosuficiencia, porque a nosotros sí nos gusta tenerlo como Salvador, pero no lo tenemos como Señor, porque nosotros finalmente queremos hacer lo que nosotros queramos, y cuando la Biblia nos dice algo, cuando Jesús nos dice algo, entonces nosotros no queremos acatar eso. Entonces noten que hay un grupo grande, amplio, de personas que tienen a Jesús como su Salvador, pero que no lo tienen como Señor. Y la salvación viene cuando el Señor Jesucristo, cuando Él es nuestro Señor en nuestra vida. Entonces muchos tendremos que quitar nuestro ego y bajarnos de esa silla de nuestro ego donde nos hemos puesto mucho tiempo y nosotros hacemos lo que queremos y lo que yo quiero hacer y siempre lo he hecho así, y quitarnos de ese señorío, quitar nuestro ego y permitir que Jesús sea el Señor verdaderamente de nuestra vida. Y ahí es un punto donde tenemos que entrar a revisar, creo que todos, mis amados, verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida o simplemente Jesús es el Salvador de tu vida, porque noten que el gran énfasis que la Biblia menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, menciona más a Jesús como Señor que como Salvador. Sin embargo, en este tiempo le estamos dando más énfasis como Salvador y es de Señor a un lado. Es decir, sí quiero que sea mi Salvador, sí quiero que me dé lo que necesito, sí quiero que Él atienda a mis peticiones, pero no quiero obedecer, no quiero entregarme, no quiero sujetarme a Él. Y ahí hay un problema. Por eso el cristianismo consiste en tener a Jesús como el Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para que por favor tengamos en cuenta este concepto que es muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dijo lo siguiente: en Él también, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Llegar a ser hijo de Dios por nacimiento espiritual, siempre el Espíritu Santo, es decir, la seguridad que un cristiano tiene es que el Espíritu Santo está en él, y como sabe que el Espíritu Santo está en él, entonces sabe que el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. En estos últimos 5 minutos que nos quedan, este tiempito que nos queda, yo quiero, para terminar con este tema, quiero hablar de 3 preguntas que se dan en este tema que tiene que ver con la salvación, con la seguridad de la salvación. La primera de ellas es: ¿cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? Quizás alguno se ha hecho esa pregunta o se está haciendo esa pregunta. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo tener la seguridad que soy salvo? Sencillo, crea en lo que dice la palabra de Dios, crea lo que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, verso 11 en adelante, dice lo siguiente, para aquella persona, repito, que dice: ¿cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? Dice la Escritura, 1 de Juan capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Eterna qué quiere decir? Que no termina, mis amados.
No está diciendo, le está dando vida hasta que usted peque. No, es eterna, y eterna es eterna. Y esta vida está en su Hijo. Escúchenme por favor. ¿Dónde una persona adquiere la vida eterna? Cuando recibe a su Hijo. Esta vida está en su Hijo, y si ustedes notan en su Biblia, esta palabra Hijo está en mayúscula, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, y sigue en mayúscula hablando del Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Notan que aquí es supremamente claro. Muchas personas pueden ser muy excelentes, muy queridas, pueden ser muy éticas, pueden ser muy íntegras, pero si no tienen al Hijo de Dios en su vida, en su corazón, no son salvos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y sigue diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la certeza y la seguridad que nosotros somos salvos es porque tenemos al Hijo de Dios, porque creemos en ese ministerio, porque creemos en esa obra que Él hizo por nosotros, porque creemos que Jesús se hizo hombre, que Jesús fue engendrado por María cuando era virgen, y el Señor a través del Espíritu Santo engendra a María y Jesús nace. Nosotros creemos que Jesús es el mismo Hijo de Dios, que es el mismo Dios encarnado, que Jesús crece, que Jesús se levanta en el seno de una familia. Jesús fue un niño ejemplar, un niño que siempre estuvo ahí atento, obedeciendo a su padre, un niño que estuvo sujeto, pero que él venía a cumplir una misión, y esa misión la comenzó a desarrollar a partir de los 30 años. Jesús, ustedes nunca van a encontrar que Jesús de niño hubiese hecho algún milagro. Eso es mentira que nos vendieron en la religión, que el niño Jesús, y pidámosle al niño Jesús para que nos haga un milagro. Es que el de niño Jesús nunca hizo ningún milagro. Jesús nunca hizo milagros de niño. El ministerio del Señor Jesucristo comienza a partir de los 30 años. A los 30 años el Señor Jesucristo se bautiza, y ese bautismo lo que está representando de una forma simbólica no es para que darnos un ejemplo, no es para que sigamos las pisadas y como Jesús se bautizó yo también me bautizo. No, Jesús vino a cumplir un propósito espiritual cuando se bautiza, y es que Juan el Bautista, el último del linaje del sacerdocio, viene e impone las manos para transmitir todos los pecados de la raza humana. Jesús carga con nuestros pecados, luego Jesús va a la cruz del Calvario y paga por nuestros pecados, derrama su sangre, y cuando derrama su sangre nos está limpiando de todo pecado. Pero Jesús no solamente tenía que derramar su sangre, la Biblia en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no habrá limpieza de pecados. Esa fue la razón por la cual Jesús vino a esta tierra, derramó su sangre para limpiarnos de todos los pecados, razón por la cual la sangre de Cristo cumple solamente un propósito, y la sangre de Cristo es para limpiarnos de pecado. La sangre de Cristo no es un amuleto, la sangre de Cristo no es como un agua bendita, la sangre de Cristo no es como muchos la toman como para regar y para que nos vaya bien el negocio. Para eso no es la sangre de Cristo, porque es que tenemos tanta religión en nuestra cabeza que ahora entonces ya no le echamos agua bendita al negocio, sino que ahora la cubrimos con la sangre de Cristo el negocio, ahora cubrimos con la sangre de Cristo a nuestros hijos o al carro, y la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo vino para limpiarnos de todo pecado. Ese fue el propósito por el cual la sangre de Cristo fue derramada. Jesús derramó su sangre, pero murió en la cruz del Calvario. Tenía que morir porque la Biblia dice que sin muerte no habrá expiación de pecados, que sin derramamiento de sangre, y la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tenía que morir, para que a través de su muerte nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Ahora Jesús murió y al tercer día resucitó para demostrar que la muerte no podía contenerlo. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener resurrección y vida eterna. Así como Jesucristo resucitó, nosotros también, en la promesa que nos ha dado, también resucitaremos en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros creemos del Evangelio. Eso es cuando uno cree y pone su confianza en Jesús, entonces está caminando, y la persona que no tiene esos conceptos claros, pues no tiene la vida eterna. Alguna persona escucha eso y dice, yo quiero tener a ese Jesús. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador, no solamente mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Hoy entrego mi vida a ti, Señor. Hoy comienzo una nueva vida tomado de la mano tuya. Cuando esa persona toma esa decisión, tiene que tener la certeza que tiene la vida eterna. Ahora, viene una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si yo no me siento salvo?
Porque seguramente aquí en la sala habrán personas que están con ese pensamiento. Pastor, la verdad sí, todo esto es cierto, pero yo la verdad siento que no soy salvo. Yo tengo que decirle dos cosas. Número uno, en primer lugar, tengo que decir, examínate para ver si estás en la fe, que es lo que dice la palabra de Dios, para ver si eres salvo o no. Una conciencia, escucha esto, una conciencia que te condene todavía puede ser una indicación de que no se ha arrepentido de sus pecados y por lo tanto, todavía necesita de la salvación. Todavía necesita dar ese paso. O sea, si hay algo en tu conciencia que dice, no. Bueno, la conciencia, recuerde que es nuestro testigo silencioso, que Dios lo dejó ahí. Y número dos, es muy importante que tú repases los principios de salvación que hemos enseñado durante este tiempo, los videos, sobre todo los videos 4, 5 y 6, que nos hablan sobre nuestra salvación. Y asegúrese, por favor, de eso. Asegúrese si verdaderamente se ha arrepentido, si verdaderamente ha confesado sus pecados y se ha apartado de ellos, si verdaderamente ha puesto su fe y su confianza únicamente y totalmente en el Señor Jesucristo para salvación. Y en segundo lugar, entienda que su salvación no está basada en sus sentimientos. Es decir, no es que yo siento que soy salvo. No. Yo siento que soy... No se trata de que tú lo sientas. Está basada sobre el hecho objetivo de la verdad que está en la palabra de Dios. Porque yo puedo sentir, y recuerde que le dice que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso. Entonces hay que revisar muy bien eso. Así que pasen mucho tiempo, mis amados, pasen mucho tiempo leyendo la Biblia, empápate, toma todos estos versículos que hemos hablado sobre el tema de la salvación, ora mucho al Señor, medita en estos pasajes, medita en estos principios que hemos estudiado acerca de la salvación, y solo el Espíritu Santo te puede dar la certeza de que tú eres salvo. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí está la respuesta. El Espíritu Santo, o sea, tú vas a tener una paz, una tranquilidad. Cuando tienes ese desasosiego, como esa inseguridad, revisa eso. El Espíritu Santo te dará la certeza de la salvación. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Tenemos que limpiarnos a diario. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Entonces, ve a la Biblia, estudia la palabra. La palabra es como esa agua que nos está limpiando, esa agua que nos está purificando cada día. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y por último, hay pasajes en la Biblia que hablan de la pérdida de la salvación, pastor. Alguien me podría preguntar esto. ¿Será que la Biblia habla sobre la pérdida de la salvación? Y yo tengo que decirles que sí. Que hay pasajes en la Biblia que enseñan que alguien puede perder la salvación. Bueno, ¿qué pasajes? Por ejemplo, Moisés habló acerca de este tema a Dios cuando le dijo de borrar sus nombres del libro de la vida. Y ese pasaje lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, a partir del verso 31 hasta el 33. Dice la Biblia textualmente, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeré ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, escúcheme, Jehová, el mismo Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Encontramos a David en el Salmo 51, verso 11, que está diciendo, no me eches delante de ti. ¿Dios puede echar delante de él a alguien? Y David está diciendo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces Dios puede quitar el Espíritu Santo a una persona. Dios puede echar a una persona. Bien, estos pasajes están en la Biblia y es importante que tú los tengas porque necesitamos tener un balance. Porque mañana te vas a encontrar con personas que te van a sacar estos pasajes. ¿Cuál es la respuesta a eso? Todo esto se trata de algo que se llama las dispensaciones. Es un tema que vamos a estar estudiando en algún momento. Y la dispensación es aprender a dividir bien la palabra de Dios. Ciertas cosas que están escritas acerca de otras personas, acerca de otros tiempos, es para esas personas. En ese tiempo, escúchenme por favor, en ese tiempo, a esas personas, Dios les ofrecía la salvación de una manera diferente a la que nos ofrece hoy en día. Y ese es un asunto que estudiaremos, repito, cuando toquemos tema de dispensación. Por ahora, solo entienda que si una persona ha nacido de nuevo por el Espíritu, ¿y eso cuándo se da? ¿A partir de cuándo se da? ¿A partir de qué momento, pastor, comenzaron los nuevos nacimientos?
Eso se dio a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes y para sellarlos. A partir de ahí, antes no. Antes la salvación y lo demás era de otra manera. A partir del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, entonces ellos comenzaron a gozar de la salvación, cosa que no gozaron los que vivían antes. Porque ellos no tenían la presencia, escúchenme por favor, no tenían la presencia permanente y eterna del Espíritu Santo, como nosotros la tenemos hoy en día. El Espíritu Santo iba y venía, pero a partir de Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toca desde el Pentecostés y lo demás, el Espíritu Santo viene a quedarse eternamente con nosotros. Por eso David temía perder el Espíritu Santo, que es lo que expresa en el Salmo 51. Él sabía que no tenía el Espíritu Santo de una forma permanente en él. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nace o viene el concepto del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo. Nadie tenía la seguridad eterna de la salvación. Así que la salvación no era eterna, no era segura para ninguno de ellos. Nosotros tenemos ahora que tomar la Biblia conforme al contexto de lo que nos corresponde a nosotros y aplicarlo según la doctrina que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Y el trato de Dios en el Nuevo Testamento es diferente que en el Antiguo Testamento. El trato del pecado del Antiguo Testamento ha cambiado con el trato de hoy. ¿Por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento no había venido Jesús, no había muerto Jesús. Ahora, la muerte y la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Por eso es que no podemos dejarnos confundir con ese tipo de pasajes que de pronto la gente los toma para hablar y dice, no, sí se pierde porque mire lo que dice Moisés, lo dijo, Antiguo Testamento. David dijo que el Espíritu Santo se iba, Antiguo Testamento. Ahora las cosas son diferentes. Entonces todas las enseñanzas que nosotros tengamos en este tiempo y la vida que tengamos tiene que estar basado conforme al Nuevo Testamento. Bien, mis amados, con esto entonces estamos terminando nuestra lección, nuestra serie que estamos hablando sobre la salvación eterna, pero quiero yo ahondar en un tema que lo comenzaremos mañana sobre lo que tiene que ver con la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad que nosotros tenemos ahora que somos cristianos, hasta dónde nos llega esa libertad, hasta dónde podemos ir, y será parte de lo que comenzaremos a trabajar mañana con la ayuda del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Gracias por abrirnos las Escrituras, Señor, y quitar esos velos que estaban en nuestras mentes, que nos confundían, Señor, que tenían tantas cosas en nuestra mente, en nuestro pensamiento y conceptos que habíamos recibido. Pero cuando vamos a la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tu palabra es clara, Señor. Y que nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecer, sencillamente lo que tenemos es que caminar de acuerdo a la dispensación en la cual estamos hoy, la cual estamos en este tiempo, y comenzar a vivir esa vida cristiana sin ninguna carga, sin ningún temor, sino vivir el gozo de la salvación. Es la certeza que tenemos nosotros, Dios. Y naturalmente cuando una persona ha nacido de nuevo, esa persona simplemente lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, quiere hacer las cosas que verdaderamente le agradan a Dios. Cuando pide algo, lo pide porque como ha nacido de nuevo sabe cuál es la voluntad de Dios, y siempre lo que va a pedir va a ser acorde a la voluntad de Dios. Entonces no va a pedir cosas que no son de lo que Dios quiere. Por esa razón, esa persona comienza a tener una oración diferente, comienza a confiar en la soberanía de Dios, comienza a confiar en el respaldo de Dios, comienza a entender que todo lo que pasa en nuestra vida es porque tú lo permites, Señor, y porque todo tiene un propósito. Entonces su vida ya no es de exigencia, su vida ya no es de reclame a Dios, su vida simplemente ahora es de sumisión, porque ha tenido a Jesús como su Señor, y él simplemente lo que hace es obedecerle a su Señor. Y en ese sentido, la vida es diferente. Sabe que él no es dueño de nada, sino que simplemente es un administrador, porque todo lo que tiene es de Dios y simplemente se lo ha dado en este tiempo para que lo administre. Por eso te damos gracias, Señor, por darnos este tipo de enseñanzas que nos ayudan para dilucidar tantas dudas y tantas cosas que estaban en nuestra vida, pero que ahora son mucho más claras, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén.